Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos entonces a comentar las lecturas de hoy, que son muy interesantes también, como siempre. La palabra es una riqueza enorme. Comenzamos con la primera lectura del profeta Jeremías. Nos presenta esta lectura la imagen del pastor. Sabemos perfectamente que es una imagen muy común en la Biblia. De hecho, en una sociedad como la de aquel entonces, pues era común que las personas fueran pastores, igual que agricultores. Los patriarcas fueron pastores. El rey David era pastor. La semana pasada vimos a Amós, que era pastor y cultivador de higos. Son un oficio común, y entonces ese oficio común, con todo lo que eso entraña, de el cuidado de las ovejas, el convivir con las ovejas, pues se convierte en una imagen, con el tiempo se convierte en la imagen de lo que debe ser el dirigente, la persona con autoridad sobre el pueblo. De manera específica, los reyes, los profetas y los sacerdotes. Pero en general, cualquier persona con autoridad, la imagen se comienza a aplicar. Se le empieza a llamar pastor y a considerar pastor porque se supone que las personas que tiene a su cargo, el pueblo, por ejemplo, el rey o el profeta, esas personas pues él las cuida de parte de Dios y hace el mismo oficio que hace un pastor con sus ovejas. Está con ellas continuamente, se preocupa de que estén alimentadas, las resguarda de los peligros, en fin. Entonces es una imagen muy rica para hablar de específicamente sacerdotes, reyes y profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, por supuesto. Jesucristo aparece, se nos presenta como el buen pastor, con B mayúscula y con P mayúscula. Bien. La idea es que el buen pastor es siempre aquel que atiende al pueblo, lo cuida y lo nutre. El mal pastor es aquel que se sirve de sus ovejas, de su pueblo, de las personas que tiene encomendadas, utiliza su autoridad para enriquecerse, para despojar a las ovejas, no se ocupa de ellas, no se ocupa de su salud, de su alimentación, de su bienestar, al contrario. Así que la persona que no usa esa autoridad como según el querer de Dios, pues es un mal pastor, es un mal pastor. Y todos conocemos malos pastores y buenos pastores en todas las dimensiones, desde reyes y gobernantes hasta padres de familia, es decir, y madres de familia, ¿no? Que no utilizan esa autoridad que Dios les da sobre su prole para beneficio de la prole, sino totalmente de manera irresponsable contra la voluntad de Dios. Bueno, Dios, por medio del profeta Jeremías, como también en el profeta Isaías, en el profeta Ezequiel, reprocha a los malos pastores. Lógicamente, Dios no se va a quedar cruzado de brazos y mirar cómo los malos pastores acaban con medio mundo, sino que Dios suscita profetas, como vimos a Amós la semana pasada, y los envía. Le dice, voy a quitar estos pastores. Les señala, eres un mal pastor, estás actuando mal y yo mismo voy a ocuparme. Bueno, en concreto, este pasaje que leemos hoy, que no se entiende solamente con lo que se lee, resulta que el rey Nabucodonosor, en la deportación de los judíos a Babilonia, el año 597 a.C., se lleva como prisionero al rey que era el rey legítimo, que era el rey Joaquín, y en su lugar deporta a los judíos, quita a Joaquín y pone a otro rey, pariente del rey Joaquín, a quien le da el nombre de Sedecías. Y Sedecías significa Dios es mi justicia.
Bien, el texto que hoy leemos se dirige, el profeta lo expresa de parte de Dios, dirigido específicamente al rey Sedecías. Se puede dirigir a cualquier mal pastor, pero específicamente está orientado, está dicho al rey Sedecías, como muchas cosas en la Biblia, que están dichos para un momento histórico, pero aplican en cualquiera, porque la realidad a la que se refieren se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces Sedecías pues era un rey que, bueno, primero se debía a Nabucodonosor, o sea, te podrán imaginarse, ¿verdad? No estaba para proteger a sus ovejas, estaba para asegurar su puesto que le había dado Nabucodonosor, que era el invasor que los había deportado. Así que la situación de Sedecías estaba muy comprometida. Él no, aparte de eso, era un tipo inseguro y, no tenía, claro, para asumir una posición como esa, tiene que ser una persona floja, débil, sin voluntad y sin criterio y sin valores, porque una persona de valor y que trabaja por la verdad y por el bien no se presta para una cosa como esa. Entonces, obviamente Sedecías, ya conocemos ese tipo de personas, los vemos continuamente en la historia, personas que los colocan en un puesto, un poquito como marionetas. Eso, bueno, hoy en día lo estamos viendo continuamente, ¿verdad? En las noticias, esos gobernantes que son marionetas realmente, y por lo tanto tienen que ser personas que no pueden ser de primera línea ni con valores arraigados porque no servirían. Entonces él se decía, acaba con lo poco que queda después de la deportación, va a llevar al pueblo a la ruina completa, absoluta, porque hace caso a sus ministros y no al profeta Jeremías que le habla de parte de Dios. Entonces Dios dice por medio del profeta, voy a pedir cuenta a los malos pastores. Es decir, esto no se queda así. Voy a pedir cuenta a los que hacen daño y destruyen a mi pueblo. Recuerden que el pueblo es de Dios. Y yo mismo, dice el Señor en este texto, me ocuparé de mis ovejas, las reuniré, las alimentaré y las cuidaré. Y lo haré por medio de buenos pastores, para que ninguna se pierda. En concreto, dice el oráculo que leemos hoy, que esto Dios lo va a hacer a través de un pastor que es descendiente del rey David, que era pastor. Así que, y ese descendiente de David que Dios va a suscitar para pastorear a su pueblo como es debido, como Dios quiere, va a reinar como monarca prudente, con justicia y derecho. Justicia, bueno, en el sentido de equitativo, pero también justicia en el sentido de santidad. ¿Okay? Recuerden que la palabra justicia también tiene esa connotación, porque vivir la justicia para con Dios y para con el prójimo es cumplir la voluntad de Dios. Okay. Así que esto que no lo ha hecho Sedecías, Dios dice por el profeta Jeremías, yo lo voy a hacer a través de un profeta, a través de un pastor descendiente de David. Y dice el oráculo que el pueblo, al ver cómo esta persona que Dios va a suscitar actúa, lo va a llamar con el nombre de el Señor nuestra justicia. Fíjense ustedes cómo este nombre es prácticamente el mismo que lleva Sedecías. El nombre de Sedecías es Dios es mi justicia. Y el pastor que va a suscitar Dios es el Señor nuestra justicia. Es prácticamente lo mismo. Es decir, es como si Dios dijera, el buen pastor va a ser reconocido como tal, no por haber sido nombrado por un poder del mundo, sino porque hace las obras de Dios. Y ahí se va a ver la autenticidad de ese pastor que Dios va a suscitar. Se va a ver que él viene de parte de Dios y actúa de parte de Dios porque hace la obra de Dios. Está claro que ese descendiente de David, no hace falta decirlo, pero es Jesús, el buen pastor, con B mayúscula y con P mayúscula. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura también la enmarcamos en el contexto para que se pueda entender de qué está hablando Pablo, porque de nuevo es un fragmento cortitito y si uno lo lee solo, bueno, está hablando de los que están enemistados, que hay dos pueblos que están unidos ahora por Cristo. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es, recordemos que siempre había una enemistad bien grande de los judíos con los no judíos, con los gentiles, que son los no judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía un nacionalismo extremo, es decir, acuérdense que ellos se sienten elegidos por Dios, son elegidos por Dios. Entonces ellos piensan que ahí se junta lo político y lo religioso, pues nosotros tenemos derecho a nuestra tierra, a nuestra libertad, a nuestra independencia, porque somos el pueblo de Dios y además cumplimos su ley y por lo tanto aquí a nadie se nos puede parar al lado, nosotros somos superiores al resto del mundo porque a más ningún pueblo Dios lo ha llamado. A más ningún pueblo Dios lo ha invitado a ser su pueblo, ni lo protege, ni lo guarda como a nosotros. Bueno, con esa mentalidad, ¿verdad?, subyacente,
pues ya podemos imaginarnos cómo se sentían los judíos con relación al resto. Y esos sentimientos de desprecio y a veces hasta de odio con los gentiles, pues obviamente, ¿qué van a suscitar en los gentiles? Pues sentimientos semejantes hacia los judíos. Entonces, esa ruptura que se da ahí, fíjense que como somos los seres humanos, ¿verdad? Dios suscita al pueblo judío, lo acompaña, le da la ley, suscita profetas, bueno, y para formarse un pueblo, y resulta que el pueblo ahora se cree mejor que ninguno y comienza a odiar a los demás y a rechazar a los demás y a sentirse superiores y a creerse con el derecho de aplastar al que sea con tal de ellos estar... Entonces, imagínense. Pobre Dios, ¿verdad? Es terrible. Así somos los seres humanos, igual que el pueblo judío. Entonces, esa enemistad entre judíos y gentiles que acabo de explicar queda eliminada por Cristo, porque ya no es cuestión de un pueblo, de una alianza basada en una circuncisión, en una ley que Dios le da a Moisés. No, no, no. La nueva ley es el amor. El pueblo queda constituido pueblo por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y por tanto, Cristo es el buen pastor, es el pastor al que se refiere Jeremías, mirado desde el punto de vista cristológico, mesiánico. Cristo es el buen pastor que va a reunir a las ovejas dispersas, esas ovejas que andan por ahí, no solo dispersas, sino enemistadas. Porque eso dice San Pablo que acaba con el enemigo, ¿verdad? Con el odio. Cristo acaba con eso, derriba ese muro que los separa, derriba esa enemistad entre los seres humanos. Obviamente, si lo dejamos, porque si seguimos empeñados en creernos superiores y en vivir el egoísmo y en que a mí nadie me saca de mis treces y de mis convencimientos y lo que yo hago es lo que es, bueno, pues ahí Dios pues obviamente respeta nuestra libertad. Pero a los que se dejan, y esta es la invitación a dejarnos, Cristo derriba todos los muros que nos separan del resto y nos convierte en un solo pueblo. Esto no es una utopía, pero ciertamente depende de la libertad humana, de la tuya y de la mía y la de cada persona. Así que el nuevo pueblo aplica a todos los seres humanos, como ya sabemos. De hecho, nosotros no somos judíos, seríamos en todo caso gentiles, no judíos. Y por tanto, Cristo es nuestra paz. Cristo nos ha reconciliado con Dios y entre nosotros, uniéndonos en un solo cuerpo mediante la cruz. De modo que en Cristo todos tenemos acceso a Dios en el mismo Espíritu, en un mismo Espíritu. Para los judíos, los gentiles no tenían acceso a Dios. De hecho, era una concesión que los judíos pudieran entrar en el atrio de los gentiles, pero de ahí no podían pasar en el templo de Jerusalén. Al que pasaba del atrio de los gentiles le podía costar la vida. Así que fíjense ustedes qué cosa, ¿verdad? El malentendido, que somos tan poca cosa los seres humanos, que los planes maravillosos de Dios tomamos el rábano por las hojas, como decimos, y estropeamos. Entonces tiene que venir Cristo, y Cristo con su cuerpo, con su sangre derramada en la cruz, nos reconcilia con el Padre y entre nosotros, haciendo de todos un solo cuerpo mediante la cruz. Bueno, obviamente la Eucaristía que celebramos semanalmente y diariamente, como comunidad, en esa Eucaristía que estamos a punto de celebrar ahora, se hace presente ese Cristo que es nuestra paz, ese Cristo que es nuestra reconciliación con Dios y entre nosotros. Por lo tanto, en Cristo, donde ha sido derribada, ha sido aniquilada la antigua condición humana y ha resucitado como hombre nuevo, ese Cristo se nos da como alimento. Fíjense ustedes, no es cualquier cosa. Para que en nosotros se repita esa misma acción. Lo que Cristo ha hecho con su sangre derramada en la cruz, se me da a ti y a mí por medio de los sacramentos, concretamente en este caso de la Eucaristía que estamos a punto de celebrar, donde vamos a comulgar, obviamente los que estemos dispuestos para eso, preparados, se nos da para que toda división, toda interna y externa, quede derribada por esa sangre de Cristo que se ha entregado hasta la muerte y muerte en cruz. Y ahora quiere en ti y en mí entregarse hasta la muerte y muerte en cruz, si es necesario, obviamente eso es remota la posibilidad de que suceda, para que seamos también un solo cuerpo. Y eso es lo que nos hace comunidad. Cristo es el que nos hace comunidad. Cristo es el buen pastor que reúne a las ovejas dispersas.
Bien, vamos a pasar al Evangelio para comentar un poquitito también. El Evangelio obviamente sí va, aunque en la segunda lectura ya vemos que conecta perfectamente con la idea de buen pastor, lo que está diciendo San Pablo, de reunir en un solo rebaño a las ovejas dispersas. El Evangelio pues obviamente es la lectura que va siempre de la mano con la primera. Y el buen pastor que Jeremías anuncia de parte de Dios que Dios va a suscitar es Cristo. Y ese Cristo buen pastor que la semana pasada enviaba a los discípulos en misión a anunciar el reino, a predicar la conversión, a sanar y a expulsar espíritus malignos, esos apóstoles regresan y le cuentan a Jesús, buen pastor. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor. Entonces la misión es la misión del buen pastor que se prolonga en los apóstoles enviados. Y se prolonga en ti y en mí, que también somos enviados. Aunque no estamos en los 12, somos enviados. Entonces esa misión obviamente es la misión de Jesús, buen pastor. Por lo tanto, arranca de Jesús y hoy vemos que regresan a Jesús a contarle todo lo que han enseñado y todo lo que han hecho. Así comienza el pasaje de hoy. Y Jesús los escucha con cariño porque Él es el buen pastor. Él no está ahí para lucrar, para beneficiarse. Él está ahí para entregarse y darse por completo, humanidad y divinidad, por el bien de sus ovejas. Por lo tanto, Jesús, que los ha enviado, ahora los escucha con cariño y se da cuenta, obviamente, de que la misión es exigente. Él lo sabe por experiencia propia y que estos hombres están, después de esa primera misión, extenuados, agotados. Aparte de eso, el empuje diario es terrible. Él está rodeado de multitudes, como nos narra el mismo pasaje de hoy. Y es necesario reparar fuerzas y es necesario descansar y desconectar un poco. Entonces él mismo, como buen pastor, no solamente atiende al pueblo, sino que atiende a los pastores del pueblo, a los 12 que le envió en misión. Y les dice, hay que descansar. Porque, como dice el mismo texto, había tanta gente. En el regreso de ellos hay tanto revolú y tanta gente alrededor de Jesús y tanta gente pidiendo y necesitada que no tienen tiempo ni para comer. Jesús les dice, vámonos a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Es decir, Jesús reconoce, y nosotros tenemos que entender esto también, que es necesario un balance entre la misión y el descanso, entre el trabajo y el descanso. Un descanso que no es simplemente no hacer nada, ¿no? Estamos ahora en un mes que es típicamente de vacaciones en Puerto Rico, sino que es un descanso con Jesús. Fíjense que Jesús no les dice, bueno, ahora váyanse por ahí a hacer lo que les dé la gana y ya no trabajen más hasta la semana que viene. No, no, no. Vengan conmigo a descansar. Así el descanso es con Jesús. Nuestras vacaciones son con Jesús. Yo no puedo expulsar a Jesús de las vacaciones, excepto por una misita corta que voy el domingo a resolver. No, 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 no. Mi día a día, esté trabajando o esté de vacaciones, es con Cristo. Porque Cristo es el buen pastor, que no solamente se preocupa de las ovejas en general y de los que envía, se preocupa de mí, con nombre y apellido, si yo lo dejo. Si yo le cierro las puertas a Cristo, digo, estoy de vacaciones, Cristo también fuera de vacaciones, pues yo tengo un problema. Bueno, de esa manera, pues ellos se van en la barca, como le sugiere Jesús. Hermosa la imagen en la barca, los discípulos cansados, descansando con Jesús en la barca. Y la travesía dura un poquito, ¿verdad? La travesía no son 2 minutos, son unos cuantos, y van cruzando el lago. Y resulta que lo que nos narra el texto, la gente que anda como oveja sin pastor, y que está necesitada, cuando una persona necesita, esa persona busca. Pues hábilmente se fijan y ven que se van en barca todos. Entonces se va en barca Jesús y se van los discípulos y los reconocen y dicen, vámonos nosotros allá para que cuando llegue nos pueda atender, ya que aquí no nos atendió. ¿Ok? Entonces, esta es la ribera norte del lago de Galilea. Y esas ovejas que no tienen pastor, que andan dispersas y que Jesús está atendiendo y que detiene esa atención para atender a sus discípulos y descansar con ellos, pero estando Él con ellos y Él con Jesús, lo busca. Bien. Entonces, resulta que llegan ellos antes que la barca. Aquí les pongo en el comentario una explicación del padre Fidel Oñoro, que también está en la Lección Divina, en el guión de la Lección para este domingo. Si hicieron la Lección, pues ya la leyeron.
Si no, se las pongo aquí en estas 2 paginitas de apuntes al comentario que estoy haciendo. Dice el padre Fidel Oñoro que de esa manera la gente llega primero y Jesús con sus discípulos no pueden lograr el propósito de descansar, porque ellos llegan primero y cuando desembarcan ya están esperándolos. Entonces así, pues el lugar, fíjense el juego de palabras y cómo él lo explica, que dice el lugar solitario que ellos estaban buscando, ahora se convierte en el lugar de las personas solas. Una multitud, pero solas. Tenemos nosotros la experiencia de eso. Una multitud que no son una comunidad, que no son una familia, que son solas, atomizados, cada uno por su cuenta. El lugar solitario de descanso con Jesús se convierte en el lugar de la multitud de personas solas, como ovejas que no tienen pastor y que necesitan ser congregadas por Jesús. Porque ahí está el descanso. El descanso de Jesús es, Jesús nos hace comunidad, Jesús nos hace familia suya. Por eso hablamos de hijos de Dios. Hijo es un término familiar, de familia. No decimos funcionarios, representantes autorizados, no decimos socios, decimos hijos de Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Andamos solos o somos de la familia de Dios y de la familia de los que son familia de Dios? Y por lo tanto nunca estamos solos, siempre estamos con Cristo y el buen pastor siempre está cuidando de nosotros. Bien, así que Jesús entonces ve a las multitudes y la reacción no es bendito, pero ¿qué es esto? Ahora también esta gente aquí, no, porque Jesús es el buen pastor y se compadece, ve y se compadece y el resultado es que comienza a enseñarles con calma, a enseñarles muchas cosas con calma. Entonces, este término de compadecerse de ellas. Algunas traducciones dicen sintió lástima, otras dicen se compadeció. Básicamente apela a lo que aparece en el Salmo de hoy, que es un salmo conocidísimo, el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en una de las estrofas de ese verso dice, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Si somos ovejas de buen pastor, su bondad y su misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Entonces ese término misericordia, que corresponde en hebreo a la palabra Hesed, de ahí el nombre del grupo musical, ¿verdad? Que todos conocemos, las canciones muy hermosas del grupo Hesed. Pues Hesed significa fidelidad amorosa. Es una palabra que no tiene una traducción directa al español, pero se traduce en este caso por misericordia, pero un poquito más preciso, dice el padre Oñoro, sería fidelidad amorosa. Es decir, Dios es fiel con su amor hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él es fiel hacia nosotros porque es fiel hacia sí mismo. Él no puede desmentirse, Él no puede dejar de ser amor, Él no puede dejar de amar y por lo tanto es una fidelidad amorosa. De donde ve a sus ovejas necesitadas, allí está Dios atendiendo. No importa la circunstancia, no importa que tenían planificado un descanso, allí está Dios, ahí en Jesús, diciendo no importa, vamos a enseñarle y ayudarla porque están como ovejas sin pastor y me necesitan. Y eso mueve su interior. Fíjense qué hermoso pensar y ver en este momento, lo podemos hacer con la imaginación, a un Cristo cansado, igual que los discípulos, que llega al otro lado, se encuentra este cuadro de multitudes de personas solas, como ovejas sin pastor, y se conmueve, se conmueve. Y qué hermoso que tú y yo podamos imitar esa conmoción interior cuando vemos una necesidad en un hermano. Conmoción interior. Nos movemos desde dentro, decir, Dios mío, ¿qué puedo hacer por esta persona? Porque yo no la puedo dejar como está. No puedo desentenderme. Desentenderme sería lo contrario de amarla. Entonces, depende con qué la puedo ayudar o cómo la puedo ayudar, pero desentenderme definitivamente no sería amar. Bien, así que el resultado entonces, después de ver y conmoverse, que eso debía pasar con nosotros, ver, conmoverse, es darles lo que necesitan, una enseñanza. ¿Por qué una enseñanza? Porque el pueblo es un pueblo manipulado por las autoridades políticas y religiosas de la época, que le cargan pesos insoportables, como dice el mismo Cristo. Los religiosos le cargan pesos insoportables y los políticos los manipulan, les sacan el dinero del bolsillo con los impuestos, les acaban con ellos
los maltratan, los sobornan, bueno, y entonces Cristo les va a enseñar a no ser personas solas, solitarias, abandonadas a merced de los poderes de este mundo, sino a ser comunidad, a ser hijos de Dios, pueblo de Dios, familia de Dios. Por eso el primer servicio que Cristo le presta a estas ovejas descarriadas, a estas ovejas solitarias sin pastor, es enseñarles. Y por eso ellos, escuchando a Cristo, no se pueden despegar de Él, lo buscan, lo buscan. Si además de eso, imagínense, hay curaciones y sanaciones y expulsiones de demonios, pues figúrense, lo van a perseguir a todas partes porque eso es lo que ellos necesitan. Y precisamente lo que uno necesita es exactamente lo que Dios nos quiere dar. El que no ha visto eso, no conoce a Dios, no ha experimentado la acción de Dios sobre sí mismo. De modo que con esta enseñanza Jesús, ¿qué es lo que está buscando? No es darle preceptos, no es decir, esto no se hace, aquello no sí, el domingo van a hacer no sé qué, el sábado, no es eso la predicación de Jesús. Es cómo constituirse en comunidad de Dios, cómo vivir como hijos de Dios. De este modo entendemos que la fe no se puede vivir de modo aislado, selectivo, disperso, itinerante, ¿verdad? Como tantas personas hoy, incluso católicos, que van aquí y allá donde les conviene porque piensan que la fe es cumplir preceptos. Y entonces si yo cumplí con el precepto de confesarme con el padre tal y hoy voy a cumplir el precepto de ir a misa con la iglesia más cual y cumplo aquí y allá, ya yo estoy bien con Dios. Es el Antiguo Testamento. Pero fíjense la segunda lectura de hoy. Cristo abolió la ley con sus mandamientos y preceptos para convertirnos en un solo pueblo. No es que en el cristianismo no hayan leyes y no hayan preceptos, claro que los hay, derivados de nuestra relación con Dios, derivados de lo que es la voluntad de Dios. Ahí hay unos preceptos y unas cosas que están implicadas y que si no se cumplen, que yo no sueñe con ser hijo de Dios ni familia de Dios, porque no lo estoy viviendo. Ahora, no se trata de cumplir, se trata de entrar con Dios en una comunión personal y en una comunión con los que están en comunión con Él. Esa es precisamente la definición teológica de iglesia. Iglesia es la comunión de aquellos, es la reunión de aquellos que están en comunión con Dios y entre sí. Esa es la iglesia. La iglesia no es lo que se reúnen en tal lugar o los que van a misa en tal otro. No, la iglesia, teológicamente hablando, es la familia de Dios, congregados para ser uno con el Dios que es familia y que es uno. Así que en esa familia de Dios, Cristo, buen pastor, nos protege. Somos el rebaño del buen pastor y allí Él nos protege, Él nos enseña, Él nos alimenta, que son las necesidades que todos tenemos. Dirección, ¿a dónde voy? Protección de los peligros y alimentación para nutrirme y prosperar y crecer, porque si no me muero. Así que, bueno, en el Evangelio de hoy vemos a Jesús enseñar. La semana que viene, Jesús va a trabajar el segundo aspecto. El segundo aspecto es la nutrición, el alimento. Y eso lo veremos en el domingo que viene, en el Evangelio del domingo que viene. Y continuará, porque el tema que empieza el domingo que viene pasamos de Marcos a San Juan. Y ahí veremos a Jesús alimentando a su pueblo y ese tema continuará varios domingos más. Bien, pues terminamos entonces. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.